Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique McManus y en esta oportunidad voy a contestar las preguntas que surgieron durante el webinar del día viernes 17 pasado. A ver, primero, don Patricio Organdoña nos pregunta cuáles son las causas que en Chile las viviendas sociales, casas en general o edificios no se construyen en madera. A ver, en primer lugar, en el mismo Centro de la Madera se hizo un estudio en donde se determinó que alrededor del 40% del total de la superficie construida en Chile de viviendas, casas, no departamentos, tiene una estructura con madera. Por lo tanto, es un número bastante considerable. Le ha ido ganando participación incluso a la albañilería. Este estudio, yo no sé si es público, pero es muy interesante. Ahora bien, en el caso de edificios esto es prácticamente despreciable. Hay algunos edificios construidos, sí, que se están construyendo en este minuto. E2G está construyendo algo un conjunto de 5 edificios de 4 pisos en Concepción, pero no pasa de hacer intentos. Y el por qué yo creo que aquí falta, digamos, la manera de poder responder a una industria exigente como la de la construcción, y con madera es la industrialización. Y recién, estos últimos años y medio, ha aparecido realmente industrias capaces de poder industrializar edificios, ¿no? Porque construir palito por palito no va a caminar. Eso, hacerlo a mano no funciona. Así que yo creo que esa es la razón. Resumen, 40% participación de la madera en casas, y en edificios yo diría que es una tendencia que va a ir aumentando en el tiempo. La segunda pregunta viene de la señorita María Elena Massanti, quien dice, ¿podríamos tener una tabla de PE de distintas maderas? Yo interpreto que son propiedades, ¿no? De distintas maneras. Yo no tengo, fue la única tabla que presenté realmente. Y de acuerdo a eso, bueno, todas las tablas de propiedades de las maderas están contenidas en la norma chilena de cálculo 1198. Esa norma, en la versión existente, actual, está disponible incluso para ser vista en el sitio web normastecnicas.minbu.cl, normastecnicas.minbu.cl, y ahí se puede visualizar. Ahora bien, en la última versión que se está discutiendo en este momento en el INN, ahí se incorporaron especies como raulí, Eucalyptus nitens, pino oregón, pino ponderosa. Y por lo tanto van a estar también caracterizadas esas especies. Y por último, esa misma norma 1198 entrega la manera en que se puede determinar las propiedades para cualquier especie. Y aquí en un camino un poquitito enredado juegan una norma que define los grados estructurales, tanto para la conífera como la tifoliada, que es la 1970, y luego hay otra norma que agrupa las especies de acuerdo a sus características generales, digamos, que es la 1989. Y ahí pone clases E1 hasta E7, y la anterior era grado G1 hasta G4. Y luego, en la norma de cálculo, hay una tabla que cruza los grados con estos grupos de 1 a 7, y en virtud de una tabla de la entrada, digamos, define unas clases estructurales que son las clases F. Y cada clase F tiene asignada una extensión admisible. Mira, es re complicado, pero yo les recomiendo que hagan el ejercicio de revisarlo y les va a quedar claro. Así que eso es lo que le puedo contestar. La tercera pregunta viene de un señor Jorge HBM, que pregunta la norma NSH 1207, que es de clasificación estructural, ¿no? ¿Es solo para pino radiata o incorpora otros pinos a nivel país? Es una muy buena pregunta, porque la verdad que yo cuando hice la exposición no aclaré. La 1207 fue creada ya hace bastante tiempo, digamos, solo para pino radiata. Y en la última revisión que hubo en INN, se incorporó otras 2 especies adicionales. Aquí tengo un torpedito para no equivocarme, ¿sí?
que es el pino oregón y el pino ponderosa, que son ambos especies introducidas que de alguna manera hay plantaciones comerciales. Ahora, además, esas dos especies, y haciendo mención a grados de la 1207, fueron incorporadas en la norma 1198, por lo tanto tienen sus propiedades también, y eso fue lo que también comenté en una pregunta anterior. La siguiente pregunta es de don Claudio Vázquez, que pregunta: ¿con qué finalidad se mantiene la denominación comercial tan similar a la utilización de pulgadas y no se cambia la utilización de centímetros? 4,1 por 9, por ejemplo, en lugar de 2 por 4. La verdad es que esta es una decisión que se tomó a nivel de INN, siguiendo un ejemplo de Japón, dado que en Chile, en general, carpinteros, en fin, todos comercializan en equivalentes a pulgadas, digamos, hablan de 1 por 2, 2 por 4, 2 por 3, en fin. Y para evitar generar un conflicto, digamos, y para mantener ese uso y costumbre fue que se incorporó. Ahora bien, yo diría que a nivel profesional, yo preferiría que se hiciera en centímetros o milímetros, como dice Claudia, pero ambas son válidas. La siguiente pregunta viene de don Pablo Meléndez, que en realidad son dos preguntas. La primera dice: ¿a qué se conoce como humedad de equilibrio? La humedad de equilibrio corresponde a lo siguiente. Yo comentaba que la madera se equilibra con el ambiente donde está colocada, digamos. Es que en un ambiente más húmedo va a estar más húmeda, si es un ambiente más seco va a estar más seca. Y a eso corresponde la humedad de equilibrio. Ahora bien, si es que constructivamente uno tiene algunas dudas, en la misma ordenanza general de urbanismo y construcción hay una tablita que habla de cuáles son las humedades recomendadas para las distintas maderas. Porque no es lo mismo colocar una madera en Calama, por ejemplo, que, no sé, en Chiloé continental. Las humedades van a ser totalmente distintas. Yo creo que la tablita de ordenanza es bastante buena. Lo que sí es importante considerar que es distinto una madera al exterior que al interior de una construcción. En una casa calefaccionada, qué sé yo, siempre la humedad va a ser, digamos, la diferencia va a ser mucho menor. Va a estar entre un 8 y un 12% más. En cambio, el exterior puede ser, no sé, de 9 a 17, 18, fácilmente. Y la segunda pregunta que hace don Pablo es: ¿qué es el Eurocódigo 5? Que yo lo mencioné a propósito del manejo de la resistencia al fuego de las estructuras masivas. Y no es otra cosa que la norma de construcción europea. Tiene un número que es la 1995, es la norma de diseño. Así que, así como nuestra ordenanza es más o menos eso sería, y es una norma paneuropea que está armonizada. La siguiente pregunta, perdón, viene de Tamara Schwartz, y pregunta: ¿se produce CLT en Chile? La respuesta es sí, se produce, hay una o dos empresas que lo hacen. Lo que sí, en Chile no hay normas, y por lo tanto está disponible ese CLT, pero con ahí me quedo, digamos, no emito juicio. La siguiente pregunta, esta es bastante complicada, porque viene don Jaime Ugarte, y dice: ¿qué capacitación requieren los obreros de la construcción para trabajar en madera? ¿Hay cursos? ¿Cuántos obreros hay especializados en madera? ¿Cuántos obreros por metro cuadrado de construcción se necesitan? Es decir, son varias preguntas en una. Primero, yo diría que, como todas las actividades, la gente que se va a desempeñar en la construcción, y particularmente en madera, tiene que ser gente calificada. Ahora, yo en este minuto desconozco si hay cursos o no. No podría ayudar a don Jaime en decir sí, hay un determinado curso. Pero mi respuesta es sí, se necesita calificación. Y esa calificación también tiene que ver con cuáles son las actividades específicas que va a desarrollar ese trabajador en la obra. Si es un trabajador, por ejemplo, que va a construir las estructuras, tiene que tener unas habilidades que es distinto que un trabajador que se va a especializar, por ejemplo, en el montaje de estructuras industrializadas. Son ya aspectos diferentes. Por lo tanto, yo diría que dependiendo de cuál es la actividad que va a desarrollar, es el nivel de capacitación que va a requerir.
Evidentemente, bueno, lectura de planos, manejo de herramientas, todos los temas de seguridad, aspectos de calidad, son fundamentales. Conocer cómo funcionan las otras especialidades, cómo interactúan, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de conducción eléctrica, la parte sanitaria, de modo tal de no generar interferencias al momento de ejecutar su tarea. Y lo otro, respecto a la cantidad de gente o trabajadores por metro cuadrado, eso también es súper variable. Por ejemplo, no sé, montaje de viviendas con estructura abierta, con cuadrillas de 4 a 5 personas, me ha tocado ver, no sé, que levantan una casa en 1,5 días, más o menos. En estructuras con un nivel de industrialización mayor es mucho más rápido. Puede ser más de una casa por día. Y naturalmente si esto se va a construir palito a palito, stick by stick, como dicen en Estados Unidos, ese tiempo, la cantidad de gente va a depender del ritmo que le queramos poner a esa obra. No sé, me tocó construir con cuadrillas de 3 o 4 personas, una casa de 140 metros cuadrados, en toda su estructura. O si va a ser una construcción mayor, voy a tener que planificar en relación a las actividades cuánta gente se requiere. Entonces, no hay una respuesta única, ¿no? Y veamos, creo que queda una más. La señora o señorita Erika Valenzuela pregunta, ¿la norma NIMF 15 es para todos estos productos? Aunque no es una pregunta, no está enfocado directamente a la construcción, pero yo quiero igual responderla. Esa norma NIMF 15 hace referencia a los embalajes de madera, es decir, los pallets o cualquier estructura de soporte o caja que contenga algún elemento y que se vaya a exportar, tiene que estar certificado de acuerdo a esa norma. Y esa norma hace referencia nada más que a la protección fitosanitaria, es decir, que esté libre de plagas que puedan ser trasladadas de un país a otro. Para evitar esto hay básicamente dos tratamientos, uno que es térmico y otro que es un tratamiento de fumigación. Y aquí el punto relevante es lo siguiente, que a mí me ha tocado eh, eh, responder la gente que ha utilizado madera seca en cámara, que el secado en cámara es bastante más riguroso que el tratamiento térmico que se le hace a los pallets o la madera de embalaje, y que dicen, bueno, entonces se está haciendo en cámara en NIF 15. No, porque para que sea NIF 15 tiene que ser hecho el tratamiento en una cámara certificada, con un proceso aislado, que tenga trazabilidad y que al final entonces pueda ser certificada que esa madera sí tuvo ese tratamiento. Por lo tanto, si van a exportar, por ejemplo, a utilizar madera como embalaje de exportación, asegúrense que tenga el NIF 15 antes. Y de lo contrario, van a tener que someter el embalaje a fumigación, lo cual tiene un costo adicional. Esas son todas las preguntas. Yo agradezco el interés por esta presentación, así que cualquier cosa que se necesite a través del centro, en fin, yo podría también estar disponible. Muchas gracias.